Buenos días. Me da mucho gusto saludarles por este medio, esperando se encuentren todos reunidos en familia, como debe de ser, para escuchar palabra de Dios. Y también hoy le doy gracias a Dios por poder compartir su palabra desde mi casa por este medio, esperando que todos nosotros tengamos un corazón dispuesto, una mente abierta para escuchar lo que Dios tiene para nosotros este día. Dios puso en mi mente y en mi corazón que hablara sobre los siervos. A mí me encanta hablar sobre los siervos basado en lo que dice la palabra de Dios. Para empezar, vamos a empezar leyendo el capítulo 2 del libro de Filipenses, ahí en el verso 7. ¿Sí? Vamos a Filipenses 2, 7, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Oramos? Padre hermoso, te doy gracias por este día tan hermoso, Señor, que nos está regalando. Gracias porque tú estás al cuidado de nosotros, protegiéndonos, cuidándonos, proveyendo todo lo que nosotros necesitamos, Señor. Gracias por ello, Señor. Y en este momento, Señor, yo me pongo en tus manos para pedirte en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que me uses, Señor, en este día para compartir tu palabra, Señor. Pon sabiduría en mí, Señor. Dame entendimiento de tu palabra y dame la habilidad y la sabiduría para poder compartirla, Señor. Me pongo en tus manos, Señor. Y a ti sea la gloria, la honra, el honor, la alabanza y la adoración, Señor. Porque solamente tú, Señor, eres digno de ella. Y a ti, Señor, a ti solamente te la damos. Gracias, Padre precioso. Amén, amén y amén. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La vida de Jesús aquí en la tierra reveló su identidad como el siervo justo. Fue justo y fue siervo. Y a muchas personas en la Biblia se le llamaban siervos. ¿Por qué? Porque asumieron la función de siervos. La lista incluye a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Samuel, David, Elías, Daniel, Juan, Pedro, Santiago, Pablo. Fueron siervos porque optaron por adorar al único Dios verdadero. Si hoy Dios preparara una lista de siervos que están optando por adorarle, ¿le gustaría estar en esa lista? ¿Tiene usted actitud de siervo? Nos es difícil entender el verdadero sentido de la actitud de siervo. Miren, cuando era común el servicio doméstico, era claro ver la actitud de un siervo. Humildad, sometimiento a la autoridad y obediencia. La necesidad del servicio de otros seres humanos ha disminuido mucho con los avances tecnológicos, como las computadoras, los hornos de microondas, las planchadoras eléctricas, las lavadoras, los pisos fáciles de limpiar. Y aun cuando cualquier empleado es siervo de su jefe, a menudo en las democracias se pierde el sentido de lo que es la servidumbre. Y es que las democracias proclaman la igualdad. Y los empleados hoy en día están más interesados en los que son sus derechos y privilegios que en lo que es su responsabilidad y obediencia. Y es que la democracia proclama la igualdad. Miren, los mismos gobernantes ya no tienen la autoridad que una vez tuvieron. Una dictadura hoy en día escandaliza a la opinión pública. Los caciques ya ni en las películas se ven. Los reyes ya no tienen autoridad absoluta. Y es que, como le digo, la democracia ha proporcionado más comodidad y felicidad, pero ha hecho que perdamos el sentido bíblico del siervo. Hoy la sociedad critica el sometimiento voluntario a otra persona. En la misma iglesia ya no queremos someternos a otros creyentes y aún tal vez ni a Dios.
Y es que muchos cristianos están más interesados en sus privilegios y derechos personales que en el gozo del servicio. La Biblia da dos razones por las que debemos de ser siervos. En primer lugar, es un mandato. ¿Cómo leímos ahí en Filipenses 2:7? Ahí Filipenses 2:7 nos dice que pensemos como Jesús, quien tomó forma de siervo. Debemos pensar como siervos, debemos actuar como siervos. Muchas de las parábolas de Jesús describen las relaciones en el reino de Dios como la de un siervo con un rey o señor. Y una enseñanza de las parábolas es que a los siervos se les pedirá cuenta de su actitud. Del mismo modo, Jesucristo llamará a sus siervos. ¿Para qué? Pues para que le rindamos cuenta de nuestra actitud. Y Él espera que seamos buenos siervos y unos buenos administradores. La segunda razón por la que debemos de ser siervos es porque Jesús es nuestro ejemplo. Y este es el punto principal, ¿sí? Debemos ser semejantes a Cristo. Miren, Jesús le lavó los pies a sus discípulos antes de la última cena. Y luego le dijo, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado nuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús estaba interesado en que sus discípulos asumieran la función de siervo. Y lo sigue estando. Y lo estará. Pero miren, Dios no necesita de nuestro servicio, ni de nuestros talentos, ni de nuestras habilidades. Dios no necesita nada. Si Dios quiere algo, Él puede conseguirlo. ¿Lo cree? ¿Sí? Dios exige el servicio no por su necesidad, sino por nuestra necesidad. Porque necesitamos ser siervos, necesitamos dejar ese ego y ese orgullo fuera para poder ser unos siervos en que Dios esté alegre, contento y feliz por nuestra forma de ser. Ahora bien, ¿a quién prefieres servir tú? Vamos a Lucas 16 y vamos a ver ahí el verso 13. Lucas 16, 13. Y dice la palabra de Dios: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. A diferencia del sistema del mundo, en el reino de Cristo, la actitud de siervo es la clave para la grandeza. No nuestra posición, no nuestra herencia, no lo influyente que seamos. ¿Recuerdan a Salomé? ¿Sí? Salomé le pidió a Jesús que sus dos hijos, Santiago y Juan, se sentaran uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús, en su reino. Cuando los otros discípulos escucharon esta petición, se molestaron mucho, sí, se enojaron mucho con los hermanos. ¿Por qué? Porque no fueron ellos los primeros en hacer tal petición. Y Jesús les explicó la grandeza del reino. Miren cómo lo escribió Mateo ahí en Mateo 20. Vamos a Mateo en el capítulo 20. Mateo capítulo 20. Y vamos a leer del 20 al 28, que precisamente la encabezada que dice petición de Santiago y de Juan. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué queréis? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? Y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron,
podemos. Él le dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo lo ven? La grandeza que hay mediante el servicio humilde no la comprendemos. Esta parte de la enseñanza de Jesús no ha llegado a formar parte de la actitud de la mayoría de los cristianos. Pero si hombres como Abraham, Moisés, Samuel, David, Elías, Daniel, Pedro, Juan, Pablo y el mismo Jesús fueron siervos, entonces Dios está hablando en serio. Los últimos estarán en primer lugar. Los más pequeños serán los más grandes. Y al siervo, sí, escuche bien, al siervo se le recompensará muy bien. Aquí en la tierra se determina la flor y nata de la sociedad según su herencia, según su posición. En el mundo comercial, la nobleza se mide por la ambición, el empuje, el tesón o la destreza. Y eso es lo que se les enseña a los jóvenes en las universidades. Y entre más cara es la universidad, no, ustedes son los mejores. Recuerdo que había un espectacular aquí en el Colegio Mochis del TEC de Monterrey. No recuerdo lo que decía, pero entre otras palabras decía que como ellos, los egresados del TEC de Monterrey, no había 2. Que ellos eran los Juan Camaney. Y a esa edad, pues los jóvenes se la creen. Y cuando salen del TEC de Monterrey, pues ahí andan como pavos reales caminando por la calle. Sin embargo, Jesús dice que los verdaderamente grandes en el reino de los cielos serán quienes sean humildes de corazón, los siervos. Y es que el gozo vendrá del privilegio de servir a los demás. Leímos en Lucas 16:33, dice, ningún siervo puede servir a 2 señores. O amará al uno y menospreciará al otro. O estimará al uno. Dice, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. Hermanos, podemos complacer a un solo Señor. Este Señor tiene que ser Dios. Pablo conocía muy bien esta lección y escribió, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Debemos ser siervo de Cristo. Nuestra única pasión debe ser agradar a Cristo y hacer su voluntad. ¿Cómo la ven? ¿Y qué hay del servicio de los unos a los otros? ¿Sí? El de amarnos los unos a los otros. ¿Verdad? Debemos servir en primer lugar a Dios. Sin embargo, también debemos servirnos los unos a los otros. Miren, vamos al libro de Gálatas, al capítulo 5, ¿sí? Gálatas 5. Y vamos a leer ahí el verso 13. Y dice la palabra de Dios, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Cómo lo ven?
Esto parece contradictorio. Podemos servir a un solo Señor. Sin embargo, también debemos servirnos los unos a los otros. La solución es que no debemos servirnos los unos a los otros como a Señor. Nuestra ayuda mutua es un acto de amor y de obediencia. Debemos obedecer a Cristo como Señor. Servimos a Dios porque Él es soberano. Y Él tiene la autoridad y el derecho de exigir nuestro servicio. ¿Sí? Dios es el soberano gobernante del universo. Servimos no por un deseo egoísta de ser grandes, sino porque Dios nos ama y nos manda que nos amemos los unos a los otros. Y es que el amor sirve a los demás al satisfacer sus necesidades. Todo el Nuevo Testamento nos dice cómo debe de ser un siervo. De los pasajes podemos sacar 14 características que describen la mente de siervo. Estas características aseguran la obra de Dios en nuestra vida y le permiten a Dios hacer su obra. Llegamos a ser siervo por lo que somos, no por lo que hacemos. Vamos a ver cada una de las 14 características y se las voy a decir aquí. Miren, su mente de siervo debe ser, número 1, humilde. 2, obediente. 3, dispuesto. 4, leal. 5, fiel. 6, vigilante. 7, valeroso. 8, no contencioso. 9, amable. 10, apto para enseñar. 11, sufrido. 12, manso. 13, bueno. 14, prudente. Pero lo primero que Dios desea en su actitud de siervo es su carácter. Jesús dijo, el discípulo no puede ser más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Su carácter es mucho más importante que lo que usted hace. El hacer empieza en su ser. Vamos a ver cada una de las 14 características que debe tener su mente. La Biblia dice que Jesucristo fue el siervo justo. ¿Sí? Nuestra suprema autoridad en todo es el Señor Jesucristo. No solamente lo que dijo, sino el ejemplo que Él dio. Y estas 14 características la vemos en la vida de Él. Y si usted busca tener una actitud de Cristo, número 1, tiene que ser humilde. Cuando usted es humilde, le permite a Dios manifestarse a usted y por medio de usted. La característica fundamental del siervo es la humildad. El siervo debe ser humilde delante de Dios a fin de obedecer a Dios y debe ser humilde delante de los demás. Las personas humildes no procuran el reconocimiento de su trabajo. Más bien se esfuerzan por llevar adelante el reino de Dios que por aparentar bondad. Y consideran su trabajo como una responsabilidad. Y esa responsabilidad es más importante para ellos que su propia participación en él. Y saben que el servicio depende del trabajo complementario de otros. Las personas humildes aprenden de ellos y procuran facilitar la obra de los demás. Hermanos, la humildad
La humildad establece el hecho de que en realidad somos miembros del cuerpo de Cristo. Algún día la iglesia será lo que tuvo el propósito de ser cuando haya unidad de los humildes. La unidad de espíritu es posible en una genuina unidad de los humildes. Es imposible entre los orgullosos. Y mientras haya orgullo en los líderes de la iglesia, no habrá humildad. Ni unidad. La humildad le permite a Dios manifestarse a usted. Mire, hermano, vamos a Isaías 57. Vamos a Isaías 57. Y vamos a leer el verso 15. Dice la palabra de Dios: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Jesús demostró indiferencia por los orgullosos, pero un afecto muy especial por los humildes de corazón, por los siervos. Y es que Dios se manifiesta en los humildes. Jesús es humilde. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, sus amigos eran personas humildes, comunes y corrientes. Por lo regular, Jesús no estrechaba relaciones así con personas influyentes, aunque nunca dejó de atenderlas. Miren, una costumbre del primer siglo era tener un siervo que le lavara los pies a los huéspedes que llegaran. Y Jesús asumió esa función de siervo antes de la última cena y le dijo a sus discípulos que también ellos asumieran esa función de siervo. Cuando Él le lavó los pies a sus discípulos, Él le dijo: haced vosotros también esto unos a los otros. Jesús mostró un espíritu de siervo humilde. Característica número 2. Obediente. Cuando usted es obediente, le permite a Dios hacer obras poderosas. La obediencia es una actitud que no fija límites a lo que pueda ordenar el Señor. La verdadera obediencia es inmediata, no tardía. Aunque a veces debemos poner en duda a las voces que parecen hablarnos o darnos órdenes. Sin embargo, una vez que se conoce la voluntad de Dios, hay que hacerla. Obedecemos a Dios porque Él es Dios, sin tener en cuenta las consecuencias. El obedecer, hermanos, el obedecer es mejor que los sacrificios. Es lo mejor que usted puede hacer, porque con la obediencia usted le permite a Dios actuar de modo poderoso. ¿Recuerdan a Gedeón? Gedeón obedeció de inmediato cuando Dios le dijo que redujera su ejército de 32,000 hombres a solo 300. Y la derrota de los madianitas fue una gran victoria para las fuerzas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios recibió el reconocimiento por la victoria. No habría sido memorable la victoria si Gedeón hubiera luchado con los 32,000 hombres. Dios puede exigir extrañas cosas. Y si somos obedientes, se logran sus grandes propósitos. Jesús fue obediente. Sí. Jesús y la obediencia de Jesús se hizo patente durante toda su vida aquí en la tierra. Jesús estuvo sujeto a José y María. Jesús dijo todo lo que el Padre le ordenó decir. Él obedeció. Al final de su vida declaró: para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. No escogió las palabras descuidadamente.
No, obedeció de una manera perfecta. Característica número 3. Dispuesto. ¿Sí? Dispuesto a servir. Y nuestro servicio debe ser entusiasta. Y es que a menudo nuestra conducta depende de nuestros sentimientos y no de nuestra voluntad. Y con frecuencia los sentimientos son confusos. Solamente la voluntad puede ser perseverante. Únicamente la voluntad puede hacer caso omiso de los sentimientos. La obediencia constante no puede ser resultado de los sentimientos, sino de la voluntad. Y usted debe hacer la voluntad de Dios con sencillez de corazón. La voluntad puede existir de 3 modos: voluntad débil, voluntad fuerte o voluntad espiritual. Para tener voluntad espiritual, una persona debe identificar su voluntad con la voluntad de Dios. Las personas de voluntad débil fácilmente se someten a los demás. Y rara vez las personas de voluntad fuerte se someten a alguien. Tanto las personas de voluntad débil como de voluntad fuerte viven independientes de Dios. Únicamente la voluntad espiritual puede identificarse con Jesucristo. Y esa identificación es lo que significa tener la mente de Cristo. Usted debe hacer la voluntad de Dios de corazón. Y la voluntad de Cristo llegará a ser parte de la voluntad de usted. En la mayor prueba de su vida, Jesús siguió siendo firme en la búsqueda de la voluntad del Padre. Y Él dijo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Característica número 4. Leal. Lealtad quiere decir que usted tiene un corazón íntegro. Solo el siervo leal es de veras confiable. La lealtad es indispensable para un siervo. Y es que solamente la lealtad permanece firme, sin importar el costo. Y la lealtad es exclusiva. Josué 24:15, ¿qué dice? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Le repito, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quién puede decir amén? Dios exige lealtad, porque Dios es celoso. Y Dios es celoso porque Él es absoluto. Y usted no puede responderle negativamente a Dios y llamarlo Señor al mismo tiempo. La lealtad también es un requisito indispensable para la ciudadanía en el reino de los cielos. Somos ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahí dice Efesios 2:19. Jesús fue leal. Su lealtad al Padre se ve en la consagración de su vida a la voluntad del Padre. Jesús fue leal a sus discípulos. En su oración como el gran sumo sacerdote que aparece allí en Juan 17, en el verso 12, Jesús le dijo al Padre: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Yo les recomiendo que lea todo el capítulo 17 del libro de Juan. Es la oración que Jesús hizo por sus discípulos. La oración que Jesús hizo por ti y por mí. Léame Juan capítulo 17, todo el capítulo. Jesús fue leal hasta la muerte en la cruz. Número 5. Fiel. ¿Sí? Fiel.
Vamos a 1 Corintios 4. 1 Corintios 4, Romanos y 1 Corintios. Y vamos a leer ahí los versos 1 y 2. El encabezado dice, el ministerio de los apóstoles. Así pues, tengamos los hombres por servidores de tengámonos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En el libro de Juan, en el capítulo 15, verso del 1 al 7, Jesús nos describió como pámpanos que permanecen en Él, la vid verdadera. En la fidelidad, usted prueba su condición de pámpano. Solo un pámpano que permanece lleva frutos. Jesús fue fiel. Lo fue el Padre hasta la muerte. También fue fiel a sus discípulos. Jesucristo sigue siendo fiel. Como el gran sumo sacerdote, Él está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Aún el nombre de Jesucristo es fiel y verdadero. Característica número 6. Vigilante. Vigilante, ¿sí? Estar atento a la voz del Señor. Vamos a Lucas 12. Lucas 12. Lucas 12, y vamos a ver ahí el capítulo del 35 al 40. Y el encabezado así dice, el siervo vigilante. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo, que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero, ¿sabed esto? Que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Amén. El énfasis se encuentra en estar sobre avisos, en sobreaviso y preparados para el regreso del Señor. Vigilante quiere decir que usted quiere saber lo que Dios dice o lo que Él quiere que usted haga. En muchas de las parábolas de Jesús, los buenos siervos pasaron mucho tiempo esperando. Se esperaba que estuvieran sobre aviso en todo momento. Tal espera fue la que hizo de ellos buenos siervos, en vez de siervos malos. Y es que no es posible que Dios le hable a siervos que no sean vigilantes. Solo quienes están preparados para la acción oirán la voz del Señor. Jesús fue vigilante. Siempre estuvo viendo al Padre para conocer su dirección. Ahí en el libro de Juan, en el capítulo 5, en el verso 19, Jesús dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente.
Y en el verso 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, ¿por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús siempre dependió de la dirección del Padre. Jesús pasó toda la noche en oración antes de escoger a sus discípulos. Jesús fue un siervo vigilante. Y es que un siervo vigilante permanece atento a la voz del Señor. Característica número 7. Valeroso. ¿Sí? Valor, que necesitamos mucho en estos tiempos. La canción de Zacarías proclamaba que un poderoso Salvador, el Mesías, nos libraría para que le sirviéramos sin temor, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. A David se le llamó siervo. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Daniel fue un siervo de Dios. Y Daniel desafió el edicto del rey para orar delante de Dios. Precisamente antes de su naufragio, Pablo le dijo a la tripulación, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios. Amén. El valor, hermanos, el valor prueba que usted es un soldado de Dios. El valor le permite a Dios protegerlo a usted, así como protegió a estos 3 siervos. Mientras se enfrentaba a Goliat, David gritó, de Jehová es la batalla. Ninguna lesión se halló en Daniel cuando fue sacado del foso de los leones. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. La fe de Pablo en Dios se justificó cuando toda la tripulación llegó a la orilla a salvo. Dios dice, no te dejaré ni te desampararé. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Jesús dice, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Hermanos, estos tiempos, no difíciles, porque para Dios nada es difícil. Estos tiempos diferentes, necesitamos estar agarrados de la mano de Dios para tener valor, para tener ánimo, para tener más fe. Porque Dios nos va a guiar a buen puerto, como llegó Pablo y su tripulación. ¿Por qué? Porque Pablo dijo, yo confío en Dios. No sé si tú ante esta situación, ante estos tiempos diferentes, tú puedes decir, yo confío en Dios. Dilo fuertemente, yo confío en Dios. Agárrate de la mano de Dios y Él te llevará a la orilla, a salvo. Y vendrán tiempos mejores, porque Él nos guía siempre a lo mejor. Sé como Jesús. Jesús fue valeroso. Jesús soportó el sufrimiento, soportó la persecución, soportó la muerte. Porque fue valeroso. Es valeroso. Característica número 8. No contencioso. En 2 de Timoteo, en el capítulo 2, verso 24, aparecen 5 características del siervo. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos,
apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Como vemos, la primera está en términos negativos. El siervo del Señor no debe ser contencioso. Y es que seguido a los siervos se les manda a que trabajen unidos, sobre todo en el reino de Dios. ¿Puede imaginarse usted lo que sería la iglesia si nadie fuera contencioso? Si usted posee esta virtud de no ser contencioso, hermano, usted es un pacificador. Y esto le permite a Dios a concentrarse en lo principal. Marta era contenciosa. Pero cuando María se sentó a los pies de Jesús y escuchó su palabra, Jesús le dijo, solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermoso, ¿no? Jesús no era contencioso. Jesús no inició discusiones, aunque estuvo presto a responder cuando fue desafiado por la hipocresía secreta o la confrontación abierta. Cuando un hombre de la multitud le pidió, maestro, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Jesús le respondió, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y luego les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús no quiso involucrarse en un pleito familiar por problemas de dinero. ¿Por qué? Porque no era contencioso. Y es que hay muchas personas que hasta pueden pagar por meterse en problemas. No sé si usted conozca a alguien ahí por allí. Aguas, ¿eh? Hay muchos necios por allí. Característica número 9. Amable. Amable. Miren, busqué en el diccionario la definición de amable. Y escuchen lo que encontré. Dice, la persona amable es obsequioso, afectuoso, cortés, atento, afable, bondadoso, campechano, cordial, gentil, servicial, solícito, abierto, simpático, accesible. Quiere decir sociabilidad y dulzura. Y tiene un afecto apaciguador. Para ser pacificadores, tenemos que ser amables. Algunas de nuestras tareas como siervos de Dios exigen amabilidad. Al igual que el valor le permite a Dios protegerlo a usted, la amabilidad le permite a Dios fortalecerlo. Pero déjeme decirle una cosa. La amabilidad es falsa si no tiene su raíz en la fortaleza. Pero también la fortaleza es falsa si no va unida a la amabilidad. Jesús fue amable. Fue amable y tolerante. Una de las más tiernas imágenes que tenemos de Jesús es su declaración que hizo ahí en Juan 10, del 7 al 9. Dice, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Hermanos, este es un caso de amabilidad. Número 10. Apto para enseñar. Cuando usted es apto para enseñar, le permite a Dios establecer la autoridad divina. Esta característica del siervo que da Pablo en 2 de Timoteo 2:24 es apto para enseñar. Es un requisito extraordinario, ya que la enseñanza aparece como un don espiritual ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 2, versos del 6 al 7. La aptitud para enseñar también es un requisito
para un pastor u obispo. Primera de Timoteo 3:2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Sin embargo, la aptitud para comunicar el mensaje de Dios se espera de todos los siervos del Señor. Tal vez alguien no sea un gran orador, pero sí puede compartir, sí puede enseñar. Y es que los cristianos son luz para este mundo. ¿Por qué? Porque la luz del mundo mora en nosotros. ¿Y qué nos dijo Pedro ahí en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15? Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Jesús fue apto para enseñar bajo la autoridad divina. Y se admiraban de su doctrina. ¿Por qué? Porque enseñaba con la autoridad. Seguido la enseñanza experta y sabia de Jesús, silenció a sus opositores. Característica número 11. Sufrido. En el reino esperar no es una pérdida de tiempo. Debemos esperar en el Señor y también debemos aprender a ser paciente con los demás. Ser sufrido o paciente va tomado de la mano con ser vigilante. ¿Y usted no seguirá siendo vigilante si no es paciente? Con la paciencia usted muestra su nobleza, porque mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Dios nunca está apurado, aun cuando nosotros lo estemos. Esperar en Dios le permite a Él dar la mejor respuesta. Debemos ser como Dios, que es paciente con nosotros. Jesús fue paciente. Y es notable la paciencia de Jesús. Sus discípulos eran lentos para aprender. Y Jesús, una vez y otra, los reprendió por su falta de fe. Miren, aunque Jesús enseñó repetidamente sobre la humildad, la noche antes de morir hubo entre los discípulos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús les explicó pacientemente, por última vez, la grandeza del reino. ¿Sí? La importancia de la humildad y la actitud de siervo. Característica número 12. Manso. La última característica del siervo, mencionada en 2 de Timoteo 2, de 23 al 25, es la mansedumbre. A solo 2 personas en la Biblia se le llama manso. El libro de Números, en el capítulo 12, verso 3, dice, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y en el libro de Mateos, en el capítulo 11, verso 29, Jesús empleó la palabra manso para describirse a sí mismo. En cada caso, indica humildad. Sin embargo, los únicos 2 hombres descritos como mansos son las 2 personalidades más recias de la Biblia. ¿Sí? Imagínense a Moisés en sus repetidas confrontaciones con Faraón. O a Jesús censurando a los fariseos. No hay debilidad alguna en ninguno de estos 2 grandes ejemplos. Podemos ser humildes, pero fuertes. Solamente la fuerza se somete de manera voluntaria.
Jesús fue manso. Ya vimos su mansedumbre. Jesús pudo venir como rey, como gran sumo sacerdote o alguna otra posición exaltada. Jesucristo vino como un humilde carpintero, pero con una gran fortaleza espiritual. Característica número 13. Bueno. La bondad le permite, Señor, llevar frutos en usted. La bondad prueba que usted es verdaderamente el siervo para lo cual fue redimido. Por su fruto lo conoceréis. Y es que un buen siervo da frutos. Jesús era bueno. La bondad de Jesús se revela en los 2000 años de la historia cristiana. Jesús afirmó, yo soy el buen pastor. Y podemos aplicar esta característica a todas sus funciones. ¿Sí? Jesús es el buen maestro, el buen salvador, el buen hermano, el buen esposo, el buen sacerdote. En todas ellas Jesús es bueno. Y Jesús es bueno, amoroso, comprensivo, tolerante. Bueno, no, Jesús es súper bueno. La última, 14. Prudente. Prudencia. El diccionario nos dice que es quien discierne y distingue entre lo que es bueno o malo, ya sea para seguirlo o para huir de ello. Por lo tanto, podemos decir que un hombre prudente es un hombre sabio, presto para oír, lento para hablar. Oirá el sabio y aumentará el saber, porque el sabio de corazón es llamado prudente. Un hombre prudente es humilde. Esta clase de hombre tiene una apreciación correcta de sí mismo y está consciente de una cosa básica. Todo lo que tiene, sus posiciones, sus talentos, sus habilidades, su sabiduría, provienen de Dios. Sin Él no tendría nada. Sin Él no podría ni hablar, ni caminar, ni escribir, bueno, ni respirar. Un hombre prudente entiende y practica lo que Pablo escribió a los filipenses. Vamos a Filipenses, al mismo capítulo 2, pero ahora vamos a ver los versos del 3 al 4. Filipenses 2. Filipenses 2 y del 3 al 4. Dice la palabra de Dios: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Un hombre prudente tiene una apreciación correcta de la gracia de Dios, porque la prudencia le permite a Dios darle autoridad a usted. La prudencia prueba que usted es un discípulo que aprende del Maestro y es semejante a Él. Jesús preguntó ahí en Mateo 24:45, ¿quién es pues el hombre y el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Jesús era prudente. La prudencia lo llevó a trabajar entre los sensibles, los pobres y los humildes. Aún su nombre, Jesús, es sabiduría
de Dios. Oramos. Padre precioso, doy las gracias esta tarde por tu palabra, Señor. Me pongo delante de ti, Señor, para pedirte en el nombre de tu Hijo Jesús, para que esta palabra, Señor, que tú nos has dado el día de hoy, quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y aprendamos a ser unos siervos humildes. Un siervo, Señor, del cual tú estés orgulloso. Un siervo, Señor, que cuando estemos ante ti, tú digas, gracias, buen siervo, porque fuiste un buen administrador. Que tú puedas decir, Señor, gracias, buen siervo, porque como buen siervo llevaste mucho fruto, y fruto bueno, del mejor, para Dios. Gracias, Señor, por tanta bondad, por tanto amor, por tanta cosa que tú nos das, Señor. Y yo te pido, Señor, que en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos diferentes, Señor, a lo que veníamos viviendo, tú nos tomes de la mano y hacemos tuya esa promesa. No te dejaré ni te desampararé hasta que no termine de hacer contigo todo lo que te prometí. Gracias, Señor, por esa promesa. Y yo me agarro de ella. ¿Por qué? Porque yo confío en ti. Porque yo creo en ti, Padre hermoso. Y nada, nada puede contra mí. Porque tú estás conmigo. Gracias, Señor, por todo. Gracias por todo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén.